Abner nos ayudará este día. Y quiero hablar de 3 pasos o algunos pasos simples para seguir a Jesús. Today we're going to be speaking of 3 steps, or a few steps, simple, that we need to follow Jesus. Pero antes voy a iniciar con una historia. But before, I'd like to start with a story. Y esta historia está precisamente en el Evangelio según San Marcos, perdón, Mateo 22. And this story is going to start in Matthew 22. Y esta historia tiene que ver con el encuentro del Señor Jesucristo con un joven. This story basically starts off and speaks of an encounter that Jesus had with a youth. Y había un joven, la historia es muy conocida de todos. Había un joven rico. The story is very renowned. It's about a rich person. Él vino corriendo a buscar a Jesús. He came running looking for Jesus. Y lo primero que le preguntó es, Señor, ¿qué debo yo para ser salvo, para tener la salvación? And the first thing he said was, Lord, what should I do to be saved? Y Jesús, porque él le dijo, maestro bueno. He looked at him and he said, good teacher. Pero Jesús le dijo, no hay ninguno bueno, solamente Dios. And Jesus replied, there is none good, only God. ¿Por qué me quiero ocupar en esta historia esta tarde? Why do I want to take time on this story today? Porque tengo todo el mensaje preparado y por último el Señor me dio esta historia. Because I had the whole message prepared, and at the end, God gave me this story. Porque no le encontraba una razón muy apropiada para que el mensaje tuviera el efecto que Dios quiere que tenga. Because I couldn't quite find the right reason for this message to have the impact that God wants it to have. Y el Señor me decía, no es que no quieran ser salvos. And God would tell me it's not that they don't want to be saved. No es que la gente en verdad rechace a Jesús. It's not that the people would actually reject Jesus. Sino es que tienen un problema. But it's that they have a problem. Y el problema es el que tiene este joven rico. And the problem is the exact problem that this young man has. ¿Y cuál era el problema grande del joven rico? And what exactly was his big problem? Él no era religioso. He wasn't religious. Él sabía la escritura. He knew the scripture. Él era religioso entonces. So he was religious in a sense. El problema no era que rechazara a Dios. The problem wasn't that he was rejecting God. Y le dijo, tú sabes que deberías guardar los mandamientos. And they told him, you know that you have to keep the commandments. Pero él dijo, desde mi niñez los he guardado. And he told them, I have ever since I was a child. Quiere decir que no estaba rechazando a Dios. That meant he wasn't rejecting God. Muchos de los que hoy enfrentamos o hablamos con mucha gente, A lot of the people we come across today or who we talk to, posiblemente sus padres eran verdaderamente religiosos, it's possible that their parents were religious. ya sea católicos, protestantes, Whether it was Catholic, Protestants, o mormones o testigos de Jehová. or any other type of religion. Pero ellos conocían de Dios. But they knew about God. El problema no es que no conozcan de Dios. The problem isn't that they don't know about God. Entonces, ¿cuál es el problema? So then what is the problem? El problema está en la reacción de este joven rico. The problem is in the reaction that he had. Cuando el Señor le dijo, ya veo que tú eres bien religioso, vamos a decirlo en mis palabras, Because when Jesus told him, oh, I can see that you're very religious, pero te hace falta algo but you're missing something. y tienes muchas posesiones. You have a lot of possessions. Entonces vende todo y dáselo a los pobres. So sell them and give the money to the poor. El problema no es que uno tenga dinero, The problem isn't that somebody would have money. porque alguien podría pensar, entonces quiere decir que yo debo ser bien pobre, no tener nada. So then somebody might think, oh, so then I should be poor and not have anything. Eso fue lo que yo le dije al Señor. That's what I was telling God. Entonces, ¿de qué estás hablando, Señor? So then what are you talking about? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no se queda en las congregaciones? What is the problem? Why don't people stay in their congregations? Y él casi me golpea la cabeza y me dice, entiende, And it's almost as if he would have hit me on the head and say, understand. porque no es cuestión del dinero, Because it's not about the money ni las posesiones, or the worldly things, sino son las cosas but it's about the things, como las tienen los hombres. how people have them. Para este joven, For this young man, sus posesiones his things eran un obstáculo para servir a Dios. were an obstacle to be able to serve God. Posiblemente para algunos de nosotros, Possibly for some of us,
no son posesiones económicas. They're not economic possessions. Nosotros no tenemos negocios que atender. We don't have a lot of businesses to attend. Mucho dinero hay en el banco, There's a lot of money in the bank. pero tenemos But we have otros problemas other problems que nos están estorbando el seguir a Dios. that are disturbing our ability Y de to eso follow es God. precisamente lo que vamos a estar hablando. And that precisely is what we're going to be speaking of. Y hablaremos precisamente entonces de los pasos simples para buscar al Señor. So we'll be speaking of the simple steps that we need to follow God. Y el primer paso que se necesita para seguir al Señor And the first step that we need es el paso de confesar a Jesús. is the step to actually confess Jesus. Cuando nosotros confesamos a Jesús, When we confess Jesus, lo confesamos como Señor y Salvador. we confess Him as our Lord and Savior. Y nos vamos a ubicar un poquito en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. So we're going to be looking at Luke chapter 5. Ahí encontramos que el Señor Jesús empieza a enseñar. There we find that Jesus begins to teach. Y lo que está enseñando Jesús es acerca de qué es lo que Él vino a hacer. And what He's teaching is why He came to do what He was doing. En el verso 6 del capítulo 5 voy a leer esta parte y dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí en esta lectura So what I want to emphasize here in this scripture, es el último versículo. it's the last verse. El versículo donde Pedro In the verse where Peter, vio toda la maravilla que sucedió he saw everything that was happening y se asustó and he got scared y cayó de rodillas and he fell to his knees y hizo una confesión de fe. and he made a confession of faith. Él dijo, apártate de mí, Señor, He said, depart from me, O Lord, porque soy pecador. for I am a sinner. Mire, en muchos casos, la bendición que viene a la vida de las personas, In a lot of cases, the blessings that come to people's lives, la gente no las puede soportar people can't support them. y le piden al Señor que se vaya, And they ask the Lord to take it away porque ellos no quieren vivir en la presencia del Señor, because they can't live in the presence of God. porque más aman el vivir sin la presencia de Dios. Because they would rather live without the presence of God. Pero la situación está en que al final Jesús no se apartó de Pedro, But the situation is that Jesus didn't leave Peter's side. sino al contrario, Él le habló But the opposite, he spoke to him. y le dijo, no temas, en el verso 10, no temas, And he told him, fear not, desde ahora serás pescador de hombres. from henceforth thou shalt catch men. Y más adelante dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, quiero que enfatice esto, dejándolo todo, le siguieron. And verse 11 says, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Entonces, lo que vemos el contraste entre la historia del joven rico So we can see the contrast in the young man y de Pedro aquí con sus barcas. and Peter here with his boats. Tanto Andrés y Jacobo como Pedro, So much, Andrés y Jacob, so much Andrew and Jacob, like Peter, ellos tenían empresas de venta de pescado, they had business. businesses to sell fish. Y cuando ellos terminaron de escuchar lo que Jesús les dijo, And when they had finished listening what Jesus told them, dejaron las barcas they left their boats y se fueron siguiendo a Jesús. and they followed Jesus. Ahora, ¿qué miramos aquí? So what do we see here? El joven rico se fue triste The young rich man left sad porque no quiso hacer lo que Jesús le dijo que hiciera. because he didn't want to do what Jesus was telling him to do. Él abiertamente se mira que sabía quién era Jesús.
you can openly see that he knew who Jesus was. Por eso vino a decirle qué debo yo de hacer para ser salvo. That's why he came to him to ask what he needed to do to be saved. La diferencia entre estos dos casos The difference between these two cases es que Pedro, juntamente con los otros discípulos, is that Peter, along with the other disciples, dígalo conmigo, dejándolo todo, leaving everything behind, siguieron a Jesús. they followed Jesus. Entonces el primer paso es confesar a Jesús. So the first step would be to confess Jesus. Dos formas de confesar a Jesús. There's two ways to confess him. La primera es creer que Jesús es el Señor y Salvador. The first one is to believe that Jesus is Lord and Savior. Y la segunda es confesarlo ante todos. And the second is to confess him before everybody. Cuando solamente nosotros recibimos a Jesús When we receive Jesus y no le hablamos a nadie de Jesús, and we don't tell anybody, we don't no speak to estamos them, haciendo todo el trabajo. we're not doing what we're supposed to do. Por eso Jesús dice en otra parte, That's why Jesus says it somewhere else. cualquiera que me confesare a mí ante los hombres, Whoever were to confess me unto men, yo le confesaré ante los ángeles de mi Padre. I will confess him before the angels of my Father. Pero el que me niegue ante los But hombres, those who would deny me, yo lo voy a negar ante los ángeles de Dios y mi Padre. I will deny him before the angels of my Father. La confesión entonces es el primer paso. The confession is the first step. Y como un examen en esta tarde, And like a test this afternoon, ¿cuántos hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador? how many have confessed Jesus as Lord and Savior? ¿Ha confesado usted a Jesús como Señor y Salvador? Have you confessed Jesus as Lord and Savior? Entonces usted ya dio el primer paso. So then you've taken the first step. Ahora el segundo paso de esta confesión sería dejarlo todo y seguir a Jesús. Now the second step would be to leave everything and follow Jesus. Y aquí es donde yo entro en un problema con Jesús. And this is where I have a problem with Jesus. Porque entonces todos tendrían que dejar absolutamente todo y seguir a Jesús. Because then everybody would have to leave everything and follow Jesus. Y yo le pregunto a Jesús entonces, ¿qué quiere decir con esto? So then I ask God, what do you want us to do with Y this? encontré una palabra que el Señor me dio. And then I found something that God gave me. Y Él me enseñó esta palabra diciéndome, no es que tengan que dejarlo todo. He showed me a scripture that said, no, it's not that you have to leave everything. Como aquellos que le siguieron para ser discípulos a tiempo completo. Like those who decided to follow Jesus full time. En el caso mío, So in my case, yo era gerente de contratación y entrenamiento de personal para ventas I was a manager of some kind en Guatemala. in Guatemala. Y de ahí me sacó el Señor para hacerme pastor. And God pulled me out of there to make me a pastor. Lo único que me dijo es que todo lo que había aprendido allá en el mundo lo usaría para trabajar en el ministerio. What he told me is that everything I learned in the world, I would bring it with me and use it to work in the ministry. Quizás usted habrá oído de médicos que dejaron ser médicos para ser pastores o evangelistas. You might have heard of doctors who had left their profession to be pastors, O abogados, or lawyers, o otro tipo de comerciantes y negociantes. or other type of businessmen. Yo conocí a una prostituta, I knew a prostitute. nunca me metí con ella, There was never anything bad with that. pero yo la conocí porque era dueña de un bar But I knew her because she was the owner of a bar. y había muchas mujeres ahí y mucho negocio. There were a lot of people there, a lot of Y estaba business. como a unos 5 blocks de la iglesia. It was about 5 blocks away from my church. Entonces, lógico, todo el mundo la conocía. So everybody knew who she was. Cuando se convirtió a Jesús, When she converted to Jesus, ella vendió el bar. she sold the bar. Se convirtió a Jesús, cambió su vida She converted, she changed y her puso life. un comedor And she put a diner. y se hizo una buena cristiana. And she Aleluya. became a good Christian. Lo dejó todo, She left everything. todo lo que hacía, Everything that she used todo lo to que le estorbaba, do. Everything that would lo bother que her. desagradaba a Dios. That wasn't good before God. Y ahora sigue a Jesús. And now she follows Y Jesus. ahora le agrada a Jesús. And now she's Aleluya. good before God's eyes. Por eso Jesús me dijo, de acuerdo a la escritura, Jesús me That's dijo, why Jesus told me, cualquiera pues que amare más a padre, whoever so would love more their father, madre, their mother, esposa, their wife, hijos, their children, hermanos, their brothers, trabajo, work, todo lo demás, everything else, más que a mí, more than me, no es digno de mí. is not worthy of me. Pero no entiendo, Señor. But I don't get it. ¿Cómo es que no tengo que amar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos? What do you mean I'm not supposed to love my mother, my father, my kids?
¿Cómo no voy a amar mi carrito? How am I not going to love my little car? ¿Cómo no voy a amar mi trabajo si ahí me pagan? How am I not going to love my job if that's where they pay me? Pero el Señor me dijo, otra vez, ¿me entiendes? And God told me again, you don't understand. Te estoy diciendo que todas esas cosas no deben estar primero que yo. I'm trying to tell you that all those things aren't supposed to be before me. Tú tienes que honrar y amar a tus padres, pero yo debo estar primero. You have to honor your mother and father, but I have to come first. Tú tienes que amar tu trabajo y todo lo demás, pero yo debo estar primero. Yes, honor your work and everything else, but I come first. Por esa razón el joven rico se fue muy triste, That's why the young rich man left sad. porque no quería despojarse de lo que le estorbaba. Because he didn't want to get rid of all those things. ¿Usted cree que no quisiéramos tener aquí un millonario que esté en medio de nosotros? I mean, don't you think we would want to have a millionaire here? Como ese hombre que tiene el pastor Luis allá, que ahora tiene más de 80 camiones. Or like the brother that Pastor Luis has in Guatemala that has over 80 trucks. Y regala un montón de cosas en la iglesia, provee para la iglesia. He gives away a lot of things in church and he Claro provides que for the queremos a church. los millonarios en la iglesia, Yes, we would love to have pero them no de here. lombrices. Se saca el allá. I didn't get it either, don't worry. Es que dicen que uno tiene lombrices. I don't know how to say it in English. Worms en el estómago. Virus. Ella lo está explicando. El asunto es que no es la riqueza. So the thing is, it's not about riches. No es que sea un profesional. It's not about being a professional. Usted sabe, hermano, recién un jugador de fútbol de Texas le donó más de 1 millón, creo que 2 millones a un pastor de Texas. It was recently that a football player in Texas donated some money to a pastor. So, los millonarios en todo aspecto, la gente en posición puede tenerlo. So millionaires, people who have things, they can have it. Disfrutar de tener buenas cosas. Enjoy having good things. Como yo grabé el momento que la hermana Ana está llorando allá, ¿dónde está Roberto? No está, yo lo vi por acá. Bueno, Roberto le decía a su mamá y la miraba y decía, y le hacía señas que no llorara y le digo yo, déjala llorar. Like, I recorded the moment that sister was crying because she got a car and her son was kind of giving her a look, telling her to stop crying. And I told him, let her cry, she's happy. Está llorando por alegría. She's really happy that she got her car. Porque agarró un nuevo 2019 She got a 2019 brand new con un car montón de obstáculos, with a lot of things in the sin way. licencia, sin buen crédito y casi sin nada. With no license, no credit, with nothing. Con un poderoso Dios, aleluya, que sabe dar las cosas. But with a powerful God who knows how to bless us. Que mira que ha sembrado antes la Who mujer, can see aleluya. that she's Ella ha sembrado antes, porque dice, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. Ella siempre ha sido fiel en sus diezmos. because she's sowed a lot of fruit, she's given her tithe, she's been faithful. La confesión de Jesús nos hará entonces llevarnos a un nivel de reconocer que Jesús es primero. Confessing Jesus will take us to another level where we can realize that God comes first Y después vendrán todas las cosas. and everything else will come after. Yo quiero que tenga seguridad que Dios no lo está regañando a usted porque usted tenga lo mejor. I want to assure you that God isn't Está enojado contra... that God isn't telling you that it's bad for you to have things and He's not mad at you for having things. No, usted debe prosperar en todo. No, He wants you to prosper, Pero Dios quiere que usted lo ponga de primero. but God wants you to put Him first. Y estamos aprendiendo, esta semana empezó nuestro hermano Moy a dar enseñanza acerca de los diezmos, de las finanzas. And we're learning this week. Brother Moy started giving classes on giving your tithes. Y aunque yo estudié eso hace mucho tiempo, me encantó oírlo otra vez. And even though I've learned this years ago, I loved hearing it again. Y usted posiblemente ya sabe bien todo eso, And maybe you already know all of this, pero va a estar oyendo a través de la Biblia but you'll be hearing it from the Bible. que lo primero es primero. That first things come first. Y Dios ha pedido que nosotros le honremos con nuestros bienes primero. And God has asked that we honor Him with our goods first. Por eso este joven rico se fue corriendo. That's why this young man left running. Él quería la salvación.
He wanted salvation, pero no quería despojarse de lo que le estorbaba. but he didn't want to let go of anything that would be an obstacle. ¿Usted cree que Pedro dijo, ay, qué bueno, al cabo estas barcas ni me servían? You think Peter was happy to let go of his boats and think they didn't? No, Pedro era empresario. Tenía negocios. Peter was a businessman. He had a lot of businesses. Y tenía la opción de quedarse. And he had the option to stay. Pero él decidió irse. But he decided to go. Posiblemente usted tiene la opción de no hacer lo que el Señor le está pidiendo que haga. Maybe you have the option to not do what God's asking Usted you no to está do. obligado a hacerlo. You're not obligated to do it. Pero si usted quiere seguir a Jesús, lo va a hacer. But if you want to follow Jesus, you're going to do it. Porque es cierto que el beneficio de la salvación Because yes, there's the benefits of salvation. no lo va a encontrar en nada más. You're not going to find it anywhere else. Solo Jesús salva. Only Jesus can save. Y aunque usted diga, ¿y de qué me va a salvar? And you might ask, well, what is he going to save me from? De la condenación eterna. From eternal damnation. Porque si creemos que Jesús creó todo lo que existe, Because if we believe that Jesus created all things, también Él cumplirá sus promesas del fin del mundo. then he will fulfill his promises at the end of the Y time. cumplirá sus promesas de que teme, dice, teme a aquel que puede después de muerto a la persona y mandar su alma al infierno. A ese teme. And because he can fulfill his promise where he says, fear he who can send your soul to eternal damnation. Eso es lo más importante. That's the most important thing. Tal vez no demos todo en la tierra, Maybe you don't give everything on earth, pero no encontraremos otro que nos pueda salvar. but we will not find anyone else who can save us. Entonces el primer paso es la salvación de nuestra alma. So the first step is the salvation of our souls. Y Dios le hará prosperar así como prospera su alma. And God will make you prosper. El segundo paso que miraremos es el paso del compromiso. The second step we'll be taking is the step of El compromiso. compromising. Cuando las barcas llegaron a la tierra, When the boats hit land, entonces las dejaron, se las regalaron a alguien. they left them, they gave them away, Y ellos siguieron a Jesús. and they followed Jesus. Después de que estas cosas, dice el capítulo 5, verso 27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Verso 27 del capítulo 5. Chapter 5, verse 27. After these things went forth, he saw a publican named Levi, Sentado al banco de los tributos públicos. Y sitting le, at the receipt of custom, and he said unto them, sígueme. follow me. Y le dijo, sígueme. Y el verso 28 dice, y dejándolo todo, lo siguió. And verse 28 says, and he left all, rose up, and followed him. ¿Qué fue lo que hizo este publicano que estaba sentado al banco de los tributos? What was it that this publican did? Dejándolo todo, lo siguió. He left all and followed him. Él tenía buen trabajo. Los publicanos en aquel tiempo He had a good job, the publicans. dice que tenían un salario por encima de la clase media. They said that they had a salary that was over that, which was middle class. La clase más baja tiene un salario mínimo de $11, no sé, 15 tal vez. Pero la clase media será como de 30, me imagino, 40. So a low salary would have been about $11, and the middle class salary would have been about 30. Aparte de los negocios sucios que haría él en el banco de los tributos. That's aside from all the different businesses he would do. Por eso los odiaban los judíos. That's why the Jews would hate them, Porque eran judíos trabajando con los romanos. because they were Jewish people who were working with the Romans. ¿Usted cree que no tenía buena plata, Leví? Don't you think he had good money? Él tenía buenas cosas. He had a lot of really good things. Pero cuando Jesús se le acercó, But when Jesus got close to him, él decidió seguir a he Jesús. decided to follow Jesus. Cuando usted, aleluya, recibió a Jesús, se le acercó a Jesús, usted decidió seguir a Jesús, ¿no es cierto? When you accepted Jesus and he got close to you, you decided to follow him. Pero lo ha dejado del todo, dejándolo todo. But have you left everything? Y dice, y dejándolo todo, le siguió. Esta es la palabra que me llama mucho la atención, porque Pedro, al contrario de aquel joven rico, Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús.
And this is what gets my attention because Peter, opposite to what the young man did, he left everything and followed Jesus. Jesús habla del compromiso según en en Marcos capítulo 10 verso 23. Quiero leer un poco de esto. Marcos 10, 23. Jesus talks about a deal in Mark 10:23. Lo voy a leer yo y yo sé que David tiene ahí su Biblia para que pueda leer. Aleluya. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque la historia del joven rico está anteriormente. El joven rico se había ido. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora capítulo 10 de Marcos, verso 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos entonces, asombrados, los discípulos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándoles, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Vea lo que dice Pedro en el verso 28. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Déjeme decirle, Let me tell you today. Jesús les está enseñando a ellos ahora un aspecto verdaderamente maravilloso del compromiso. Jesus is teaching them really a wonderful aspect of what the deal would be. Si usted tiene problemas con venir a la congregación, If you have a problem in coming to the congregation, si usted tiene problema con dar su diezmo o alguna ofrenda, if you have a problem in giving your tithes or offerings, aquí Dios está enseñándole. here God is teaching you. Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Peter said, we've left everything to follow you. Y Jesús le dijo: les aseguro que ninguno de ustedes que lo haya dejado todo tendrá pérdida. And Jesus told him, I can assure you that none of you who have left everything will lose. Si usted está comprometido con el Señor, If you've made a deal with God, entonces Dios suplirá para todo lo que hace falta. then God will supply for everything that you Y need. nada de lo que usted haga para Dios And nothing of what you do for God perderá su recompensa. will be in loss. Puede ser que usted barra en la iglesia. It might be that you come and you help sweep. Puede ser que usted toque en el coro, en la banda, en la música, en el grupo de alabanza. It might be that you're in the worship group. Quizás usted hace la comida. Maybe you make the food. Quizás usted reparte tratados. Maybe you go out and you speak to people. No sé qué trabajo usted hace, Whatever it is the job that you do, pero le quita tiempo. but it takes time. Y ese tiempo le tortura a usted. And that time may be a burden to you. Déjeme decirle que su tiempo no está perdido. Let me tell you that your time is not a loss. Porque Dios, aleluya, le dará la vida eterna, Because aleluya. God will give you eternal life. ¿Está aquí, hermano? No es cuánto le demos a Dios.
It's not about how much we give to God, sino lo que le damos con pureza de corazón. but it's about giving it to Him with all our hearts. Jesús habla claramente, aleluya, que no perderemos nada de lo que le damos. Jesus clearly says that we won't lose anything of what Por we eso give. es necesario entender los valores fundamentales de comprometernos con Dios. That's why it's important to understand the fundamental values of making a deal with God. El compromiso no es con los hombres, The deal isn't with men, porque yo mismo soy oveja del rebaño. because I too am just a sheep. Yo tengo un compromiso con Dios. I've made a deal with God, Y yo tengo que velar por ayudarle a usted en su compromiso. and I have to watch to make sure that you guys are keeping up. Pero solamente hace falta, aparte entonces del compromiso, But aside from that, el tercer paso. there's a third step, Y se llama obediencia. and it's called obedience. La obediencia nos llevará a agradar a Dios. Obedience will put us in good terms with God. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, aleluya, tú sígueme, That's why when Jesus told Peter, "You follow me, no temas, don't fear, porque hoy yo te haré pescador de hombres. because today I will make you catcher of men. Porque hoy quitaré todo tu pasado y te cambiaré. Because today I will take away your past and I will change you." Incluso a Pedro le puso un nuevo And nombre. He even gave Peter a new name. Y eso es lo que el Señor nos dice ahora. Sí, en el Deuteronomio 28, el libro que leí al principio. And that's what God tells us today in Deuteronomy verse 28. Cuando el Señor dice que todas las promesas serán nuestras. When God says all the promises shall be ours. Hoy yo te haré pescador de hombres, dice el Señor. Today I will make you a catcher of men. Pero a mí, a usted nos dice el Señor, hoy yo te haré bendito en donde estás. But today God tells us, I will make you blessed. Yo te haré bendición para ti y tu familia. I will make you a blessing for you and for your family. Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. He told Abraham that in you all families on earth will be blessed. Y a mí me dice el Señor, yo te bendeciré y bendeciré a tu familia. Yo lo recibo. And God tells me that I will bless you and your family. El problema está en que yo obedezca y quiera hacer lo que Dios dice que soy. The problem is with me being obedient and me doing what God tells me to do. Ahí se puede mirar claramente cuando Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 27, verso 29. We can see clearly when God speaks to Abraham in Genesis Aleluya, 25. verso 29. verse 29. Yo maldeciré a los que te maldigan. Hello, ¿está aquí, hermano? Y yo bendeciré a los que te bendigan. Tú no tienes que pelear, You aleluya. don't need to fight. Dice el Señor, yo bendeciré a los que te bendigan. I will bless those who bless you. Esa tacita de café que me trajeron, el Señor la va a multiplicar, aleluya. That cup of coffee that they brought me, Esa God will oración que bless hacen you. por mí, el Señor la va a multiplicar, aleluya. That prayer that you do for me, God will multiply it. Pero esa murmuración que hacen contra mí, el Señor ya la escuchó también, aleluya. But for those who speak against me, God heard Yo that le as digo a la well. pastora I was telling my wife y a muchos hermanos and a lot of brothers, y a ustedes, and I'll tell you, con razón ustedes no pueden ganar sus batallas, there's a reason why you can't win your battles. porque ustedes la quieren pelear ustedes mismos. Because you want to fight it on your own. Y yo ha aprendido por años a cerrar mi boca And I've learned over the years to just close y my me mouth escondo en Jesús. and hide in Jesus. Él me dijo, estate quieto. He told me, be still. Aleluya, yo pelearé esa batalla, I will fight for you. porque mía es la venganza. Because mine is the vengeance. Yo quiero obedecer en ser lo que Dios me dice que soy. I want to be obedient and be what God tells me to be. ¿Te imaginas qué hubiera sido de la fe si Abraham no hubiera obedecido en lo que el Señor le estaba diciendo? ¿Qué hubiera sido de nosotros What would have been of us si Abraham no hubiera creído? if Abraham wouldn't have followed? Pero Abraham obedeció But Abraham was obedient. y él dijo, yo voy a ser bendito And he said, I will be blessed. y en mí serán benditas todas las naciones. And through me, all nations will be blessed. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en mí, aleluya. All families on earth will be blessed. Y si because su of me. familia no es bendecida, And if your family isn't blessed, no es el problema de Abraham, it's not Abraham's problem. no es el problema de Dios, It's not God's problem. ni es mi problema. It's not my problem. Es su problema porque usted no se lo cree. It's your problem because you don't believe it. Aleluya. Yo
Yo tengo que obedecer cuando el Señor me dice, hoy tú serás esto. I have to be obedient when God says, today you shall be this. Bendito serás tú en la ciudad. You will be blessed in your city. Bendito serás en el campo. You will be blessed in the fields. Dice, todo el capítulo de Deuteronomio habla de las promesas de Dios. All of the chapter in Deuteronomy speaks of the promises of Será God. bendito el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre. Your children will be blessed. Por eso puedes decirlo tú, yo soy bendito. Oh, that's why I can say I am blessed. Porque mis padres eran benditos. Because my parents were blessed. Mis abuelos eran benditos. My grandparents were Y yo blessed. soy bendito. And I am blessed. Y mis hijos serán benditos. And my children will be blessed. Nada me faltará. And I will want nothing. Porque no lo dijo mi papá. Because it's not my dad who said it. Lo dijo mi papá Dios. It's God who said it. Y mi papá lo creyó. And my father believed it. Aleluya. ¿Lo crees tú esta hora? ¿Lo crees ahora? You believe it? ¿Cuántos están aquí que lo pueden creer? El problema de las bendiciones de la familia no está en Abraham. The problem of the blessings in family isn't about Abraham. Está en los que no han creído a las bendiciones. It's in those who haven't believed in the blessings. Y cualquier problema que esté pasando en nuestra familia, el Señor lo resolverá. And any problem that our family might be going through, God will resolve it. Cualquier situación que esté pasando un miembro de nuestra familia, el Señor lo resolverá. Whatever situation a member of our family is going through, God will handle it. Porque yo estoy obedeciendo. Because I am being obedient. Y yo estoy creyendo que Dios me dijo a mí And I'm believing that God has que yo soy told me bendito. that I am blessed. Come on, eso debe decir usted también. Diga, yo creo que Dios me dijo a mí que soy bendito. Say, I believe that God is telling me I am A blessed. donde quiera que yo vaya, yo llevo bendición. Wherever I go, I take the blessing with me. Aleluya. El problema no estaba entonces en la enseñanza de Jesús. The problem wasn't in Jesus' teachings, Pero Jesús dijo claramente, but he said, mire, qué difícil es la salvación para los hombres. look how difficult salvation is for man. Pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. But not for God, because everything is possible. ¿Cuál es el primer paso entonces? So what's the first step? Reconocer que solo Jesús salva el alma. Realizing that only Jesus can save your soul. Reconocer que solamente Jesús es el Señor y Salvador. Acknowledging that only Jesus is your Lord and Savior. Y ahora poner un compromiso de seguir a Jesús. And now making the deal to follow Jesus. Dejándolo todo. Leaving everything. Estoy hablando de todo lo que estorba para seguir a Jesús. I'm talking about everything that's an obstacle so we can follow Jesus. Lo que estorba para seguir a Jesús. Whatever is an obstacle to follow El Señor God, dará poder para que se cambie esa situación. God will give us the power to change that situation. Porque no me vaya a venir a decir alguien aquí que dejó a su esposa porque le estorbaba. Because I don't want somebody to come telling me that they left their wife because they were an obstacle. O a su esposo, ¿verdad? La mujer venga y diga, dejé a mi esposo porque me estorbaba. Or the other way around. O que me venga a decir, ya abandoné a mis hijos porque me estorbaban. Or for somebody to say I left my kids because they were bothered to O me. venga mañana temprano a querer que yo le dé dinero porque ya dejé mi trabajo porque me estorbaba. Or for somebody to come tomorrow morning asking me for money because they say they leave their job. No, el Señor cambiará esa situación, aleluya. God will change that situation. Dígalo conmigo, el Señor cambiará esa situación. Say, God will change the Dígalo situation. conmigo, el Señor cambiará esa situación. Yo soy hijo de Dios I am a child of God. y yo le creo a And I Dios. believe in Him. Cambiará mi vida. He will change my life. Yo soy cabeza y no soy cola. And I'm not. And La pobreza ha de huir de mí. poverty will run from me. La escasez ha de huir de mí. Porque yo he creído en Jesús. Because I believed in God. Y yo he hecho un compromiso. And I've made a deal. Y voy a seguir a And I Jesús. will follow Jesus. Y me voy a apartar de lo que no le agrada a And I'll Dios. be apart from that. That's not. Y Él me bendecirá. And He will bless me. Y Él multiplicará. And He will multiply. Porque a mí me está hablando Dios. Because He's speaking to me. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda maldición es quebrada. Toda obra del enemigo es rota. All works of the devil is broken. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. La obediencia es la parte fundamental para seguir a Jesús. Obedience is the fundamental part of following Jesus. Hermano, cuando Abraham estaba allá en Ur de los Caldeos, no conocía a Dios. When Abraham was up in En Irak. the
in the pueblos. Ur de los Caldeos. He was in the small towns. Él no había oído de Dios, He didn't know about God, pero Dios le habló. but God spoke to him. ¿Se imagina que usted vaya en una montaña Can you imagine being up in the mountains y que alguien le hable de repente and have somebody con speak to you voz fuerte with a strong voice, y lo llama con su nombre? ¡Abraham! calling you by name? Yo estaba meditando un día en la montaña. I was up in the mountains praying. Literalmente me acosté en la parte así del precipicio, I laid down on the en mountainside, la mera orilla ahí, right on the edge of the cliff, porque abajo hay un río because there's a river that runs in the bottom. y me encanta escuchar la naturaleza. And I love hearing Y ahí nature. estuve acostado como unos 20 minutos, And I was there for about 20 minutes. porque Amner me dijo, a veces siento que estoy muy cansado y me quiero parquear y me voy a descansar ahí para no seguir manejando. Oh, because I told him one day that sometimes I just want to stop driving because I'm so tired and just take a nap. Yo dije, yo estoy cansado y Amner tiene razón, ¿por qué no me paro? And one day I said, oh, well, he has a good point, so I just stopped. Me puse a meditar en las cosas de Dios, I started just thinking about things from God. a quejarme de usted ahí. To complain about you guys there. Bueno, ¿y cuándo pues? De repente no va a creer que en la montañita que estaba cerca, And suddenly there was a small mountain close by, en el túnel, donde está el túnel, next to a tunnel. ahí alguien silbó de repente. Somebody whistled, Y yo dije, ese es un silbido. and I was confused hearing the whistle. Y después oí que hablaron, dije, ¡oh! Así dijeron. And they screamed. Y me levanto yo y volteo a ver y no podía ver nada, no vi a nadie, no pude ver a nadie. So I got up and turned, and I didn't see anybody. There wasn't anybody there. Bueno, dije, wow, así fue como Abraham o yo. And I thought, wow, maybe that's how Abraham. ¿Qué tal si me hubieran seguido hablando? And I think, what if he would have kept talking to me? Sal de Little Rock Leave Little Rock y vete a North Carolina. Dale. and go somewhere else. Así, yo le hubiera creído, porque me está hablando. Just like that, I would have believed it. 'Cause Abraham he's speaking le to creyó. me. Abraham believed him. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu tierra y de tu familia, He told him, leave home, leave your family. a un lugar donde yo te voy a bendecir. ¿Está aquí, hermano? Go to where I am going to bless you. ¿Y sabe qué Abraham hizo? And you know what Abraham did? Le creyó a Dios He believed him. y empezó a dar el paso. And he took the first step. Y cuando dio el paso, vino la bendición de Dios. And when he took that step, blessings from God Y empezó a came. mirar la obra de Dios. And he started seeing God's hand. Dios tiene planes para usted, God has plans for you. porque usted está aquí en esta tarde Because you're here this afternoon. y usted ha decidido confesar a Jesús. And you've decided to confess Jesus. ¿Cuándo se debe confesar a Jesús? When should you confess him? ¿Está conmigo todavía aquí? You still here? ¿Cuándo se debe confesar a Jesús? When do we confess him? Cada momento de nuestra vida, Every moment of our lives. de día y de noche, Day and night. para que no nos tome de sorpresa So it doesn't take us by surprise el que nuestra fe se fue. that our faith has left. Porque cuando la persona no está segura y mantiene la convicción de Cristo, Because when a person isn't sure of themselves in God, entonces va apartándose del Señor. they'll slowly be leaving God. Y eso es el peor daño que puede ocurrirle a los creyentes. And that's the worst harm that can come to a believer. Por eso debo de confesar a Jesús todos los momentos de mi vida. That's why I need to confess Jesus every moment of my life. Decirle, solo en ti encuentro salvación. Tell him I can only find salvation. Tú eres mi Rey y mi Señor. You are my King. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Y mantener la postura de que hice un compromiso para seguir a Jesús. And maintain my posture that I've made a deal to follow No Jesus. puedo volver atrás en las obras que antes vivía. Can't go back to do what I used to do. No puedo volver atrás, aleluya, porque solamente hay un camino hacia adelante. I can't go backwards because the road is only up ahead. Y la obediencia a la palabra de Dios And the obedience in the scripture asegurará las promesas de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús quiero invitar a hermana Gladys que venga aquí al altar también. Yo quiero orar por usted, aleluya. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas, aleluya, hay muchas cosas. Si quieres puedes ayudar a tu mami, hija.
Karen, si puedes saludar a tu mami para que vengan acá al altar. Acércate, varón, aleluya. Aquí voy a orar. Que me abrieron